¿Alguna vez has sentido que hay secretos demasiado grandes, demasiado oscuros, que se esconden justo frente a nosotros, un nombre, un poder casi ilimitado, y preguntas que nadie se atreve a responder? ¿Cómo es posible que alguien con tantos vínculos y pruebas haya escapado a la justicia tantas veces? ¿Y qué hay de aquellos que lo protegieron, en las sombras, sin que nadie sepa exactamente por qué? Acompáñame en este viaje donde desenterramos las preguntas que el mundo aún no puede contestar sobre una historia que parece salida de una película, pero es mucho más aterradora, porque lo que creías saber apenas es la punta del iceberg. Hoy quiero llevarte a un lugar donde las sombras se mezclan con la realidad, donde las preguntas se vuelven cuchillas afiladas que cortan cualquier intento de verdad. Vamos a sumergirnos en un caso que parece una telaraña infinita, la historia de Jeffrey Epstein, un hombre cuyo nombre evoca misterio, poder y un oscuro entramado de secretos que aún nadie ha logrado desentrañar por completo. Empecemos por el principio, porque para entender la magnitud de lo que sucedió, hay que conocer de dónde salió este hombre, cómo se formó ese imperio oscuro y qué ocurrió antes de que las luces del mundo se posaran sobre él. Jeffrey Epstein no nació en un mundo de privilegios, no era hijo de millonarios ni de una familia influyente. Creció en Brooklyn, en un ambiente modesto, casi común. Sin embargo, su vida tomó un giro abrupto cuando, siendo aún joven, comenzó a moverse en círculos donde el dinero y el poder se mezclaban con la discreción y el silencio. Pero, ¿cómo un hombre con un origen tan humilde logró ascender a un lugar donde pocos pueden llegar? Esta es una de las primeras preguntas que nadie parece responder con claridad. Lo que sabemos es que Epstein empezó trabajando como profesor, un puesto que muchos considerarían poco glamoroso, pero que le sirvió como trampolín para establecer contactos en el mundo financiero. Fue en esa etapa cuando empezó a construir su red, un sistema complejo que incluía no solo negocios legales, sino también actividades mucho más oscuras que se convertirían en su legado más infame. Y aquí llega la primera gran duda: ¿quiénes fueron los verdaderos mentores de Epstein? Se habla de figuras poderosas, algunos incluso con nombres que hacen temblar a las élites más cerradas, pero la conexión exacta, el momento en que Epstein pasó de ser un simple intermediario a una pieza clave en una red de influencia y corrupción, permanece oculta tras capas de secretos y pactos silenciosos. Lo que sí está claro es que, a medida que su fortuna crecía, también lo hacía su capacidad para manipular personas y situaciones. Epstein no solo acumuló riquezas, sino que supo usar su poder para controlar a aquellos que lo rodeaban, incluyendo a figuras públicas, políticos y millonarios. Pero, ¿qué medios utilizó para esto? ¿Cómo pudo mantener un imperio de abuso y explotación por tantos años sin que las autoridades lo detuvieran con firmeza? Aquí se abre un abismo de incógnitas. Epstein supuestamente poseía documentos, fotos y grabaciones que podían arruinar la vida de muchas personas importantes. Sin embargo, estas evidencias nunca se hicieron públicas del todo. Algunos creen que estas pruebas fueron la verdadera moneda de cambio, el arma secreta que le permitió comprar su impunidad y silencio. ¿Quiénes son esas personas que preferían cerrar los ojos y oídos, que eligieron proteger a Epstein en lugar de a las víctimas? Y más importante aún, ¿qué les ofreció Epstein para ganarse esa protección? Esta es una pregunta que nos golpea con fuerza. ¿Cuánto poder hay realmente detrás de ese nombre? ¿Y qué tanto estamos dispuestos a descubrir? Pero antes de seguir adelante, quiero que pienses en esto: un hombre con un origen tan modesto, que no solo acumuló una fortuna inmensa, sino que también logró influir en las élites más poderosas, manejando secretos tan oscuros que podrían destruir reputaciones enteras. ¿Es acaso una simple casualidad o estamos frente a una maquinaria mucho más grande y compleja de lo que imaginamos? Y aquí te dejo la primera gran pregunta que define todo el caso: ¿qué fue exactamente lo que permitió que Epstein construyera este imperio invisible de control y corrupción? Porque si conocemos el origen, quizá podamos entender el alcance real de su influencia y las fuerzas ocultas que aún hoy, años después de su muerte, siguen protegiendo esos secretos. Te invito a acompañarme en este recorrido por las sombras,
donde cada respuesta parece abrir más puertas a lo desconocido. No te vayas, porque lo que viene a continuación es aún más inquietante. ¿Sabías que el misterio de su muerte dejó un vacío que nadie ha llenado? ¿O que algunas pistas parecen desaparecer justo cuando estamos cerca de la verdad? Prepárate, porque la historia apenas comienza. Ahora que ya sabes de dónde vino Jeffrey Epstein y cómo construyó su imperio, es momento de adentrarnos en un terreno aún más oscuro y complejo, las conexiones ocultas que tejió a su alrededor. Aquí, en esta telaraña de influencias, es donde las preguntas se multiplican y las respuestas se vuelven aún más esquivas. Epstein no era solo un hombre con dinero, era un maestro del poder invisible, un titiritero que manejaba hilos que muchos ni siquiera imaginaban que existían, desde empresarios multimillonarios hasta políticos de alto rango, pasando por celebridades y miembros de la realeza. Su círculo incluía figuras cuyo solo nombre provoca susurros en los pasillos del poder. Lo que pocos saben o se atreven a decir en voz alta es que esas conexiones no se establecieron por casualidad. Epstein tenía algo que ofrecer que iba más allá del dinero, secretos, información que podía destruir carreras, gobiernos y familias enteras. Y con esa información, logró crear una red donde el miedo y la lealtad se entrelazaban. Una de las preguntas más escalofriantes que surge es: ¿qué tipo de pactos se hicieron para mantener este círculo cerrado? ¿Cuántos estuvieron dispuestos a sacrificar su ética, sus valores, e incluso a proteger crímenes atroces, con tal de no perder su posición o ser expuestos? La respuesta a eso, lamentablemente, sigue siendo un misterio. Entre las figuras vinculadas a Epstein, hay nombres que aparecen y desaparecen en investigaciones, acusaciones que se archivan misteriosamente, y documentos que parecen evaporarse sin dejar rastro. Esta desaparición selectiva de pruebas y testimonios levanta sospechas sobre la existencia de un sistema que protege a los poderosos, sin importar las atrocidades que puedan cometer o encubrir. Y aquí viene otro punto que no puedo dejar pasar. ¿Qué rol juegan los sistemas judiciales y las agencias encargadas de la justicia? Porque no se trata solo de personas influyentes, sino también de estructuras que deberían velar por la verdad y que, en muchos casos, parecieron mirar hacia otro lado. Esto abre una pregunta más profunda y aterradora: ¿qué tan corrupto está el sistema que debería protegernos? Pero el misterio no termina ahí. Hay indicios, rumores y testimonios que sugieren la posible participación de agencias de inteligencia y organizaciones que operan en las sombras. ¿Podría Epstein haber sido un peón en un juego mucho más grande? ¿Una pieza en un tablero de poder global donde las reglas son invisibles para nosotros? Esto explicaría, en parte, por qué su vida estuvo marcada por tanta impunidad, por qué pudo continuar con sus actividades a pesar de las denuncias y las evidencias en su contra. Si había fuerzas aún más poderosas detrás, entonces el verdadero alcance de su red apenas comienza a entenderse. Una pregunta que muchos se hacen y que sigue sin respuesta clara es: ¿cuántos saben realmente las élites del mundo? ¿Cuántos están implicados y cuántos fueron cómplices por acción u omisión? Y, sobre todo, ¿qué les impide hablar o actuar para desenmascarar toda esta red? Algunos teóricos de la conspiración sugieren que Epstein pudo haber recolectado información para chantajear a estas figuras, garantizándose así su silencio y protección. Esta teoría no suena tan descabellada si consideramos la cantidad de material que se descubrió en sus propiedades: fotografías, videos, listas de invitados y supuestas víctimas. Pero, ¿qué pasó con todo ese material? ¿Quién tuvo acceso? ¿Fue destruido o está guardado en algún lugar, esperando ser utilizado? Esto se convierte en un agujero negro, un enigma dentro del enigma, que hasta ahora nadie ha logrado esclarecer. Mientras tanto, el nombre de Epstein sigue asociado a secretos que parecen sellados con llave y a preguntas que retumban en los pasillos del poder. Una red tan compleja que cualquier intento de desentrañarla pone en riesgo a quienes se atreven a acercarse demasiado. Y aquí quiero dejarte con una reflexión inquietante. Detrás de cada conexión, detrás de cada rostro conocido que apareció junto a Epstein, podría esconderse una historia de complicidad,
miedo y silencio. ¿Estamos preparados para conocerla? ¿O acaso hay fuerzas que harán todo lo posible para mantener esos secretos enterrados? Porque, al final, la verdad no siempre es un camino recto ni seguro, es un sendero lleno de sombras, de dudas y de riesgos, y en el caso de Epstein, esas sombras son más densas que nunca. Ahora, exploraremos las víctimas, sus voces y los ecos que todavía resuenan en un silencio que clama por justicia. Pero antes, quiero dejarte una pregunta que nos atraviesa a todos: ¿qué precio tiene la verdad cuando está enfrentada al poder? Bien, las víctimas, esas voces que durante años fueron ignoradas, desestimadas o, peor aún, silenciadas. Sus historias no solo son desgarradoras, sino que son el verdadero motor que sostiene todo el misterio y la urgencia de buscar respuestas. Imagina por un momento el peso que llevan esas personas, jóvenes, muchas veces menores de edad, atrapadas en un sistema donde el poder y el dinero se convierten en cadenas invisibles, imposibles de romper. Estas víctimas no solo sufrieron abusos, sino que fueron obligadas a callar, a esconderse, a desaparecer en un silencio impuesto por miedo, vergüenza y amenazas. La gran pregunta que nos golpea con fuerza es: ¿cómo es posible que durante tantos años estas historias quedaran sepultadas bajo montañas de indiferencia y manipulación? ¿Por qué el sistema que debía protegerlas falló una y otra vez? Las denuncias contra Epstein comenzaron a acumularse, pero en lugar de provocar justicia inmediata, se enfrentaron a una marea de obstáculos, desde abogados poderosos hasta acuerdos secretos, intimidaciones y negociaciones que borraban cualquier rastro de verdad. Y aquí surge otra incógnita profunda: ¿quiénes estuvieron detrás de esos acuerdos? ¿A qué costo se compraron esos silencios? Además, no podemos olvidar que Epstein no actuaba solo. Su red incluía a otras personas que, conscientes o no, facilitaban la captación y el control de las víctimas. Algunas de estas figuras quedaron en el anonimato, mientras que otras se deslizan entre sombras y sospechas, sin ser señaladas claramente. Esto hace que las preguntas se multipliquen: ¿qué tan grande era esta red? ¿Y cuántos de sus miembros aún permanecen libres, protegidos por el miedo y el poder? Las víctimas que lograron romper el silencio nos han contado fragmentos de un infierno real, viajes a mansiones ocultas, encuentros con personas poderosas, y una maquinaria diseñada para destruir cualquier intento de denuncia. Pero incluso esas voces valientes enfrentaron el escepticismo, la incredulidad y el estigma social. Aquí viene otro misterio escalofriante: algunas denuncias apuntan a posibles conexiones con actividades aún más oscuras, que involucran tráfico internacional, manipulación política y rituales secretos. Si bien estas afirmaciones pueden sonar extremas, la sombra que proyectan sobre el caso Epstein es lo suficientemente grande para no ser ignorada. Y mientras tanto, el mundo sigue esperando respuestas claras, justicia para las víctimas y un reconocimiento público que aún no llega del todo. ¿Por qué tantas preguntas quedan en el aire? ¿Será que revelar toda la verdad podría hacer temblar los cimientos de lo que creemos seguro? Quiero que imagines por un momento a estas víctimas, en la oscuridad, esperando que alguien las escuche, que alguien luche por ellas, porque, a pesar de la gran maquinaria de poder que las aplastó, esas voces son la única luz en medio de tanta oscuridad. Y ahora te dejo con una reflexión que duele pero que debemos enfrentar. Mientras el poder y la corrupción sigan protegiendo a los culpables, las víctimas seguirán siendo las verdaderas invisibles en esta historia. Ahora, abordaremos el final de Epstein, las circunstancias de su muerte, y cómo ese cierre aparente abrió aún más preguntas que nunca. ¿Qué pasó realmente en sus últimos días? ¿Fue un final cerrado o un nuevo comienzo para una red de secretos? Quédate, porque la verdad puede ser aún más escalofriante de lo que imaginas. Hemos recorrido un camino oscuro, desde el origen de Epstein, sus conexiones ocultas y las voces de las víctimas, hasta llegar a ese momento que muchos creyeron que sería el cierre definitivo, su muerte. Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más denso y perturbador.
Jeffrey Epstein murió en una celda de prisión bajo circunstancias que desde el primer momento levantaron sospechas. Oficialmente, se dijo que fue un suicidio, pero las inconsistencias en el relato oficial, las fallas en la vigilancia y la rapidez con la que se cerró el caso despertaron dudas profundas. ¿Realmente se quitó la vida o fue un asesinato encubierto? ¿Quiénes podrían haberse beneficiado de su muerte súbita? Estas preguntas se convirtieron en un eco implacable que resuena en la mente de todos los que intentan entender la verdad. Los informes médicos, las autopsias, las imágenes filtradas, nada parece coincidir del todo. Testigos que estaban encargados de vigilarlo no estaban presentes. Cámaras que supuestamente deberían haber funcionado fallaron, y decisiones administrativas inexplicables se tomaron justo antes de su muerte. ¿Fue Epstein eliminado para proteger a los poderosos que temían ser expuestos? ¿O existió alguna otra razón oculta que nunca conoceremos? El silencio oficial alimenta teorías y conspiraciones que han crecido como una tormenta, arrasando con cualquier intento de explicación sencilla. Pero la muerte de Epstein no terminó con la red que construyó. Más bien, pareció abrir una caja de Pandora que aún está llena de secretos, amenazas y riesgos, investigaciones que se estancan, testimonios que desaparecen, y un velo de impunidad que sigue cubriendo a quienes estuvieron detrás. Hoy, mientras el mundo sigue atento, hay quienes se preguntan, ¿quiénes están realmente detrás de todo esto? ¿Cuántos más serán revelados? Y, sobre todo, ¿qué se oculta en las sombras, esperando a ser descubierto? La historia de Epstein no es solo la historia de un hombre, sino la historia de un sistema que permite que la corrupción y el abuso prosperen, ocultos tras muros de poder y miedo. Te invito a pensar, ¿cómo podemos enfrentarnos a una verdad que parece demasiado grande, demasiado oscura? ¿Y qué responsabilidad tenemos como sociedad para exigir respuestas, justicia y transparencia? Antes de despedirme, quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido por uno de los misterios más inquietantes de los últimos tiempos. Si esta historia te ha gustado, te invito a dejar un like y compartir tus pensamientos en los comentarios, porque tu voz también es importante en esta búsqueda de la verdad. Si quieres seguir explorando historias que desafían lo evidente y desvelan secretos ocultos, suscríbete para no perderte los próximos videos. Gracias por estar aquí, por escuchar y por no conformarte con las respuestas fáciles. Hasta el siguiente encuentro, donde seguiremos desenterrando lo que otros prefieren ocultar.